Matías, habíamos hablado de estas imágenes del hospital previamente. Y escuchen, por favor, también el audio que acompaña a este material. Esto fue en San Juan de Nepomuceno. Y qué fuerte es la imagen en general, ¿no? De cómo la fe termina sosteniendo en un momento tan delicado que vive la población en general, que viven enfermeros, médicos que están en el lugar, que hacen un trabajo extraordinario, toda la gente que está en el área de la salud. Y cómo también ellos necesitan de ese sostén espiritual como para poder seguir dándole pelea a esta situación de colapso que estamos viviendo, Estela, Luis. Totalmente, esto es, además se nota por la forma en que están los que están en el hospital, las enfermeras y los médicos, ahí arrodillados, evidentemente que esto es como una especie de oxígeno espiritual que tienen, que necesitan y que se fue a darles el sacerdote de la zona. A mí me gustaría poner foco en una primera imagen, porque esa primera imagen del Santísimo frente a la Madre, que se arrodilla y entrega prácticamente al Hijo. Impresionante cómo está temblando ella. Donde sí, la expresión es tan fuerte. Creo que es una de las imágenes más gráficas en los últimos tiempos. Y de por sí describe la desesperación que se vive en un hospital, en una sala, y ante la enfermedad de un familiar, y más que nada de un pequeño. Entiendo que es un pequeño el que está internado. Qué bárbaro. Definitivamente el momento que se vive pone al mundo de rodillas. Sí. Estas imágenes veía hace poco en España, en Colombia, donde también sacerdotes, pastores han llegado hasta los hospitales para tratar de sostener desde la fe a la gente. Y la gente se aferra a eso. Claro, está sometida a la ciencia porque finalmente es el elemento que le va a permitir a través de un protocolo salir o no de una enfermedad determinada. Pero la fe es demasiado importante para sostener a todos y por eso vemos que incluso personal médico, enfermeros del lugar, hacen esta especie de fila, de columna ahí, como para poder recibir también la bendición, ¿no? En un momento tan delicado que se está viviendo, donde faltan medicamentos, donde el oxígeno genera zozobra porque escasea. La incertidumbre, Estela y Luis, que genera esta enfermedad es terrible. Uno un día está bien, al día siguiente no sabe cómo va a salir de algún episodio crítico que presentó eventualmente. Es angustiante el momento en el que te ponen el saturómetro y vos no sabés si es que el número que va a salir es un número que te va a permitir continuar en casa, continuar en sala de un hospital o pasar eventualmente a una sala de cuidados intensivos. La angustia para el familiar que está mirando hasta de reojo ese saturómetro a ver si marca 94, 92, 91, saber que al día siguiente hubo una mejora pero que todavía no terminó el partido, realmente es angustiante. Sí, nos decía, hablamos con tantos médicos en Monumental que decía, por más que uno esté en cama, en un hospital, la angustia es algo que no para
internado, dice, porque lo que teme es que va a pasar en los siguientes minutos, si él va a continuar así bien o en algún momento, porque este coronavirus lo que tiene es que da unos giros tan violentos que una persona está muy bien y de repente como que le da la forma grave de manera muy violenta. Y dice, hasta que termina realmente esos 14, 15 días, la persona está con una angustia terrible. Impresionante. Y del otro lado del mostrador, esta imagen que encuentra a un personal de blanco agotado, que encuentra a un enfermero, a una enfermera, a un doctor, a una doctora, sin insumos muchas veces, con esa ansiedad de intentar dar respuestas a los familiares, de intentar ayudar a esa persona que está sentada en un banco, atada a un balón de oxígeno, intentando respirar, intentando vivir y sin posibilidades de dar respuesta. Y el personal de blanco también viviendo sus propios miedos y viviendo su propia realidad familiar. Esa es la vida que estamos llevando desde hace más de un año, pero que particularmente en los últimos meses nos ha desgastado brutalmente a todos. Y es tan importante apoyarse en algo, buscar algo. Hoy, en la entrada, hablábamos con Estelita de eso, al paso. Estamos viviendo días muy duros, donde tenemos que buscar algo a que aferrarnos. O si no, va a ser muy difícil. Y sucede con todo, sucede con el personal de blanco, sucede con ese familiar que no está consiguiendo medicamento, con la cantidad, ustedes ven la cantidad de pedidos de cama de terapia intensiva. Desesperante. Impresionante. Es desesperante. ¿Y cómo administras ese momento si no aferrado a la fe? Porque ya la ciencia llegó al límite. Lo que te está diciendo el médico es que requiere una unidad de terapia intensiva, pero no tienen cómo brindar esa cama de terapia intensiva. Y uno dice, pasar las horas terminan siendo una cuestión de sostén médico hasta donde se puede en el límite y algún milagro que pueda permitir o conseguir esa cama o eventualmente atravesar esas horas críticas. Así es, literalmente en manos de Dios, ante la falta de recursos, de infraestructura de la salud. Y bueno, esto por eso refuerza la fe de muchísima gente, porque finalmente quedas ahí, solo ante Dios, diríamos. Esto en San Juan de Nepomuceno, pero veamos lo que sucedió en el hospital de Itagua también. Hospital Nacional de Itagua, a ver. Aquí estoy, Señor, a tus pies, pidiendo con fervor arregles tú. Reitero, esto pasó en el Hospital Nacional de Itagua, donde se ve también a gente arrodillada, a gente rogando por algún milagro que por fe pueda suceder. Les compartí ahí una imagen de otro video que subió la doctora Yolanda Ramos en el Hospital Nacional de Itagua, la jefa de terapia, donde un cantante, Sergio Fabián, fue a compartir también música en uno de los bloques. Escuchen. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad, solo en Él encontré. ¿Y cómo vamos pasando de un nivel a otro? Hemos visto a la gente que iba eventualmente para llevar donaciones, Sí. a la gente que iba para aportar con medicamentos. De ahí hoy la fe que va tomando un capítulo
importante y protagónico en los hospitales también. Hemos visto a artistas, con el caso de Sergio Fabián, por supuesto, también, que han ido a llevar su talento para compartir un poco un tiempo de distracción también, no de adoración precisamente como lo que estamos viendo para los pacientes que en su momento estaban en época de Navidad, Año Nuevo. Veíamos villancicos que compartían en algunos bloques, por ejemplo, de los hospitales. Es un momento delicado. El que entra ahí, entiendo que ya no tiene contacto con su familiar hasta que salga de alta Hasta que salga de eventualmente. alta, así mismo. No hay un contacto donde uno puede entrar y ver al paciente que está en terapia. El protocolo que se está aplicando es distinto en los centros médicos. Hablábamos con el jefe de terapia del INERAM, que decía que en el INERAM particularmente ellos tomaron la decisión de establecer un protocolo particular y de permitir que los familiares entren a ver a sus internados, sus familiares, teniendo en cuenta que eso de alguna forma baja la intensidad emocional tanto del paciente como del familiar. Claro. Pero no en todos los hospitales. En la mayoría de los centros médicos, una vez que vos entras, incluso perdés contacto con la realidad porque no tenés ni teléfono. Sí. Claro. Particularmente en el INERAM, dice que le estaba funcionando muy bien. Sus propios familiares tenían en un momento del día contacto físico, o sea, entraban a ver lógicamente los que no estaban en un estado muy grave.